Estás trabajando incansablemente en tu trabajo de 9 a 5, ahorrando diligentemente pero luchando por ver progreso. ¿Te preguntas si estás atrapado en las mismas trampas financieras que muchos profesionales de clase media? Según Warren Buffett, hay errores comunes que obstaculizan el éxito financiero. En este vídeo, revelaré 15 cosas en las que la gente a menudo desperdicia dinero basado en los puntos de vista de Buffett. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus ahorros no crecen a pesar del trabajo duro? No estás solo. Los ahorros no se tratan solo de guardar dinero. Son tu red de seguridad para las sorpresas de la vida. Si estás interesado, dale me gusta y suscríbete para apoyar al canal. Solo toma menos de un segundo. Vamos a explorar juntos estas lecciones reveladoras sobre el dinero. ¿Listo para transformar tu futuro financiero? Vamos a sumergirnos. Número 1. Boletos de lotería. Uno de los hábitos más grandes de desperdicio de dinero en los que a menudo caen las personas pobres es comprar boletos de lotería. Warren Buffett cree firmemente en el poder del trabajo duro y la inversión sabia, en lugar de depender de la suerte para enriquecerse. Él sabe que las probabilidades de ganar la lotería son escasas, y que ese dinero estaría mejor invertido en inversiones más prácticas que tienen una mayor probabilidad de generar un rendimiento. Al evitar la lotería y enfocarte en construir tu riqueza a través de decisiones financieras inteligentes, puedes prepararte para un futuro más seguro. La filosofía de Warren Buffett sobre la construcción de la riqueza se basa en la practicidad y el pensamiento a largo plazo. Él cree en tomar decisiones financieras sólidas que te beneficiarán en el futuro, en lugar de buscar soluciones rápidas o depender de la suerte. Siguiendo su consejo y evitando inversiones riesgosas como la lotería o los préstamos rápidos, puedes allanar el camino hacia un futuro financiero más estable y próspero. Número 2. Fumar. No solo fumar puede ser perjudicial para tu salud, sino que también puede tener un impacto financiero considerable. Las personas con ingresos más bajos suelen gastar una parte más grande de sus ganancias en cigarrillos en comparación con sus contrapartes más ricas. Veamos los números. Si fumas un paquete de cigarrillos todos los días, eso equivale a unos 310 euros al mes. Durante el transcurso de un año, gastarás la impresionante cifra de 3,720 euros solo en cigarrillos. Imagina continuar este hábito durante 10 años. Eso suma un asombroso total de 44,640 euros. Imagina las oportunidades perdidas al gastar tanto dinero en fumar. Podrían haberse destinado 36,000 euros a acciones, bienes raíces, o incluso haber ayudado a financiar la compra de una nueva casa. Fumar tiene un costo financiero que va mucho más allá del gasto inicial. Podría dificultarte acumular riqueza y obtener seguridad financiera a largo plazo. Además del peso financiero, fumar ha sido vinculado a una serie de problemas de salud, incluyendo trastornos respiratorios, enfermedades cardíacas e incluso cáncer. No pasemos por alto estas repercusiones tampoco. Los gastos asociados con la atención médica y la pérdida de trabajo debido a enfermedades agravan la carga financiera. Dejar de fumar no solo mejora tu salud, no solo te ahorra dinero al abandonar este hábito, sino que también libera recursos significativos que pueden utilizarse para crear un futuro financiero más próspero. Si estás de acuerdo en que dejar de fumar mejora la salud y la riqueza, por favor deja un comentario con tus 5 principales razones para dejar de fumar junto con el ahorro de costos en la compra. Número 3. Productos de marca. Las marcas son el principal artículo en el que las personas empobrecidas desperdician su dinero. A pesar de ello, muchos piensan que poseer productos de marca costosos los hace parecer ricos y exitosos, a pesar de que su cuenta bancaria indique lo contrario. Sin embargo, aquí está la cuestión. Las personas verdaderamente adineradas, como Warren Buffett, Mark Zuckerberg y Bill Gates, valoran las cosas buenas pero tienen un enfoque diferente. Aunque creen que un alto precio no siempre equivale a calidad o valor, por ejemplo, Warren Buffett es conocido por conducir un coche modesto y aún vive en la misma casa que compró hace décadas. Mark Zuckerberg suele vestir ropa utilitaria, priorizando la funcionalidad sobre el estilo. En lugar de comprar un reloj de diseñador llamativo,
Estos multimillonarios prefieren invertir en productos duraderos, funcionales y con buen retorno de inversión. Pueden comprar acciones, bienes raíces o activos de sus propias empresas que aumentan de valor con el tiempo. A pesar de su enorme riqueza, Bill Gates también busca valor y practicidad en sus compras. Los ricos saben lo importante que es hacer crecer su dinero y asegurar su seguridad financiera. Aunque ocasionalmente se dan algún lujo, no lo convierten en un hábito. En lugar de gastar en marcas, dedican sus recursos a inversiones que aumentan su patrimonio neto. La lección aquí es priorizar la calidad y el valor sobre los nombres llamativos. La próxima vez que te tiente una marca costosa, ten en cuenta que invertir y gastar de manera inteligente conducen al verdadero éxito financiero en lugar de simplemente poseer artículos caros. Si prefieres el valor sobre la vanidad, deja un comentario diciendo: prefiero el valor sobre la vanidad. Número 4. Comprar una casa. Comprar una casa es un gran desafío financiero. Decisión, y la gente rica y aquellos con menos dinero tienden a abordarlo en maneras bastante diferentes. Los ricos normalmente optar por alquilar una propiedad mientras concentrarse en ahorrar dinero y aumentar su riqueza a través de diversas inversiones en lugar de apresurarse. Comprar una casa al principio de su viaje hacia el éxito. Sin embargo, mucha gente con menos experiencia financiera hacer el error de endeudarse mucho con comprar una casa demasiado pronto. ¿Cuál puede ser malo para su salud financiera porque inmoviliza muchas de sus deudas y ahorros en una sola inversión? Los riesgos asociados con hacer tal movimiento son alto porque ser propietario de una vivienda implica costos regulares como mantenimiento, impuestos a la propiedad y seguros, que pueden montarse rápidamente y poner una carga sobre un presupuesto limitado. Uno de los más famosos inversores del mundo, Warren Buffett, advierte contra la compra de una casa con gran carga hipotecaria porque sabe que endeudarse demasiado para comprar una casa puede resultar en graves dificultades financieras. Aunque poseer el hogar puede traer estabilidad y una sensación de logro, es importante acercarse este objetivo con cuidado y evitar acumular demasiada deuda. El alquiler permite a los ricos personas para evitar el impacto financiero inmediato, tensión de una hipoteca y en su lugar dedicar sus recursos a inversiones que rindan rendimientos más altos. Los ricos frecuentemente dar mayor prioridad a la liquidez y flexibilidad financiera, así como la habitación. Para expansión, tener una casa para tú. La familia es un objetivo sensato y noble. Pero la clave es ser estratégico sobre cómo y cuándo lo compras. Esta técnica permite desarrollar una sólida situación financiera base antes de realizar una compra importante, como un hogar. En otras palabras, ser paciente y prudente con su dinero puede dar sus frutos a largo plazo. Si estás de acuerdo, deja un comentario indicando que crees que tener una base financiera sólida y evitar el endeudamiento excesivo puede ayudarte mantener la seguridad financiera y evitar peligros de apalancarse demasiado. Número 5. Pagar por lo no utilizado. Suscripciones. ¿Tienes varias suscripciones para servicios que rara vez utilizas? Warren Buffett desaconsejaría eso. A menudo, las personas desperdician su dinero en suscripciones que no necesitan. Ya sea una membresía de gimnasio, un servicio de streaming o una suscripción a una revista, revisa tus gastos mensuales y cancela todo aquello de lo que no estás sacando provecho económico. Es importante priorizar tus gastos y concentrarte en necesidades en lugar de indulgencias. La filosofía de Warren Buffett se centra en tomar decisiones financieras sabias y evitar gastos innecesarios. Al eliminar suscripciones frívolas y compras impulsivas, puedes empezar a ahorrar más dinero y construir un futuro financiero más sólido. Si has estado disfrutando del contenido hasta ahora, por favor haz clic en el botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí,
Suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 2000 suscriptores. Estamos en camino. ¿Puedo contar con tu ayuda si ya estás suscrito? Comenta, me suscribí. Gracias por hacerlo. Ahora que has comentado, continuemos. Número 6. Compra de coches nuevos. Nada en tu vida desperdiciará más dinero que comprar un auto nuevo. Confianza. A mí. Esto se debe a que tan pronto como conduces, sale del lote, el auto brillante arranca, perdiendo valor como por arte de magia. En apenas un año, puede perder del 20 al 30% de su valor. Y. En 5 años, puede perder al menos el 60% de lo que pagaste por ello. Imaginad si tenía una alcancía y cada vez que conducías algo de dinero, desapareció. Eso es lo que sucede con los coches nuevos. Y aquí está la peor parte. Mucha gente pide préstamos para comprar automóviles nuevos. Pero, ¿por qué pedir prestado? Dinero para algo que perderá valor inmediatamente. Sería una tontería pedir prestado dinero hoy, y luego tirarlo al ventana. Aquí tienes una forma brillante de gastar una fortuna en un nuevo vehículo. Piense en comprar uno usado. Sin embargo, no compre simplemente cualquier usado auto. Busque los que solo han sido conducido durante 2 o 3 años, como cuando alguien los alquiló. Estos autos son casi idéntico al nuevo, pero puedes conseguirlo con un importante descuento. Aproximadamente un 30% de descuento sobre el precio de venta al público. Es como tener el mismo auto, pero con más dinero en tu bolsillo para ayudarte a evitar el billete grande. Simplemente sigue un sencillo guía. No gastes más del 10% de tu salario mensual en un coche. De esa manera, tendrás un buen viaje sin agotarte su cuenta bancaria. Si piensa obtener un coche nuevo, no es la decisión monetaria más inteligente. Número 7. Mal uso de las tarjetas de crédito. El mal uso de las tarjetas de crédito es una cosa. Los individuos empobrecidos pasan su dinero en las tarjetas de crédito. Nos permiten hacer compras sin utilizar nuestro propio dinero, pero también frecuentemente resultan en gastos innecesarios y financieros. Peligros. En la sociedad actual, nosotros usa frecuentemente tarjetas de crédito para hacer compras instantáneas, pero endeudamiento. El dinero con altas tasas de interés no es sabio, como recomienda Warren Buffett. Contra. Hay menos dinero disponible para ahorros e inversiones futuras cuando pagar la pequeña cantidad mensual, ya que la mayor parte se utiliza para altos intereses. Tasas que nos engañan haciéndonos pensar que podemos permitirnos más de lo que realmente podemos. Incluso los gastos más simples podrían resultar horas extras mucho más caras debido a la alta tasas de interés, agotando sus finanzas. Recursos sin que usted lo reconozca. Warren Buffett aconseja ser cauteloso al pedir prestado grandes cantidades de dinero, porque las recompensas rara vez superan las costos de acumulación de deuda. Por ejemplo, si compras un artículo de $11,000 con un crédito tarjeta que tiene una tasa de interés del 20% y usted solo hacer los pagos mínimos, podría tomar años para pagarlo y terminar. Le cuesta casi el doble que el original precio debido a intereses. Este tipo de deuda puede salirse rápidamente de control, dejándote con una gran carga financiera y poco que mostrar, o simplemente aumenta tasas de interés. Es una buena idea solo cobrar lo que pueda permitirse el lujo de pagar en completo cada mes. Al hacer esto, es posible que evite pagar intereses y conserve su crédito al día. También deberías utilice las tarjetas de crédito con prudencia y evite caerse víctima de la trampa de la deuda con intereses elevados. Al hacer esto, mantendrás más dinero en tu bolsillo y estar en una mejor posición para ahorrar e invertir en tu futuro. Por
Así es, si te está gustando el vídeo hasta el momento, y me gustaría ver más temas como esto, por favor deja un comentario. Número 8. Salir a comer. Eating out at restaurants can be a huge drain on your finances. Warren Buffett advises against spending money on expensive meals when you can't easily cook at home for a fraction of the cost. Not only will you save money, but you'll also have more control over what you're putting into your body. Plus, cooking at home can be a fun and rewarding experience. One of the biggest advantages of cooking at home is the ability to customize your meals to fit your dietary needs and preferences. By preparing your own food, you can ensure that you are getting the right balance of nutrients and avoiding unhealthy additives. Additionally, cooking at home allows you to experiment with different flavors and ingredients, expanding your culinary skills and creating dishes that are truly unique to your taste. If you still enjoy social outings without feeling guilty about overspending, another strategy is to explore more affordable dining options. Look for local diners, food trucks, or community events where you can enjoy good food without breaking the bank. You can also take advantage of deals, discounts, and happy hour specials to make your money go further. Lastly, try to be mindful of the hidden costs associated with dining out. For instance, the cost of beverages, especially alcohol, can significantly increase your bill. Opt for water or non-alcoholic drinks when possible to save money. Similarly, be aware of additional expenses like tips, taxes, and service charges, which can add up quickly. By being conscious of your spending habits and finding a balance between eating out and cooking at home, you can enjoy social activities without compromising your financial health. So next time you're tempted to dine out, consider the benefits of cooking at home and enjoy the process of creating delicious and nutritious meals. Número 9. A menudo, actualizar la tecnología y artilugio. Si bien mantenerse al día con la tecnología es crucial, invertir en los dispositivos más nuevos cada año puede resultar costoso. Aunque el encanto de lo más nuevo y lo mejor tecnología con toda su vanguardia capacidades pueden ser fuertes, es importante evaluar si estos avances son realmente necesarios. El encanto de rendimiento mejorado o nuevas funciones pueden hacer que se sienta obligado a actualizar a la computadora portátil, tableta o teléfono inteligente más nueva. Sin embargo, cuando lo consideras, las mejoras son frecuentemente leves. Entonces, es posible que no sea posible volver al modelo anterior. Ofrecerle una mejora significativa respecto su dispositivo actual en términos de funcionalidad o rendimiento, y el costo de la mejora puede no estar justificado. Además, este hábito se extiende a otros dispositivos también. Por encima de mayor dispositivos para incluir más pequeños, menos cosas necesarias que a veces comprar con más frecuencia de la necesaria. Botellas de agua tan inteligentes incluso cuando algunas los productos son atractivos y algo conveniente, como una alarma costosa. Relojes, sistemas de música de alta tecnología y cepillos de dientes, en realidad no son requerido. Las pequeñas ventajas que dan no superen los costos recurrentes. La próxima vez que veas un gadget, serás deseando, deténgase y considere si características y beneficios del nuevo dispositivo supera significativamente al actual. Lo más probable es que no lo necesites. En lugar de ello, considere el costo de oportunidad de esa compra. El dinero gastado en las actualizaciones frecuentes de dispositivos podrían ser invertido en otro lugar para potencialmente producir retornos, como en acciones para una jubilación.
Fondo. En conclusión, si bien es crucial para mantenerse al día con la tecnología, el intercambio, programas que ofrecen descuentos en nuevos compras o devolución de efectivo por tu antiguo, la electrónica puede ayudar a equilibrar el costo de el nuevo artículo y asegúrese de que el anterior se desecha o se repara adecuadamente. Invertir en inversiones más significativas a largo plazo, objetivos financieros y ahorrar dinero se puede lograr un menor impacto ambiental, adoptando una actitud más deliberada y estratégica. Enfoque de las compras de tecnología. Actualización. Gadgets y dispositivos de forma regular. Puede ser costoso y frecuentemente innecesario. Sí. ¿Has estado disfrutando el contenido hasta ahora? Por favor presione el botón me gusta. Si usted no me he suscrito al canal, por favor, hazlo también. Juntos puedes ayudarnos llegar a 2000 suscriptores. Puedo contar con tu apoyo. Si ya lo has hecho, suscrito, por favor deja un comentario indicando que así lo ha hecho. Gracias. Ahora que lo has hecho, sigamos adelante. Número 10. Gastar de más en las redes sociales y vivir por encima de sus posibilidades. Gasto social y vivir más allá. Los propios medios no se sienten obligados a gastar de más para mantenerse al día con él. Jones. En lugar de ello, concéntrate en lograr seguridad financiera en lugar de causando una impresión extravagante en otros. Mantener las apariencias puede poner usted en un círculo vicioso de gasto excesivo en redes sociales que pueden afectar negativamente su salud financiera. Haciendo todo lo posible con las fiestas y eventos costosos pueden parecer divertido al principio, pero puede devorarlo rápidamente en tus ahorros. Si bien estos eventos pueden ser entretenido y provocar momentáneo felicidad, los costos de hospedar son lujosos. Reuniones, comprar regalos caros y participar en actividades sociales costosas. Agregar. Su carga financiera podría resultar en estrés a largo plazo y estrés. El control de tus finanzas es el resultado de la ansiedad. Tratando de parecer extremadamente exitoso. Gastando mucho dinero. Viviendo arriba tus medios para dar la impresión de que eres rico puede generar deudas. Acumulación, lo que hace más difícil ahorrar e invertir para el futuro. En cambio, centrarse en crear riqueza genuina en lugar de que simplemente montar un espectáculo. Un fuerte. La base del ahorro y la inversión es la fuente de la verdadera seguridad financiera. No como otras personas ven tu estilo de vida. Si bien frecuentar eventos sociales puede, de vez en cuando te doy un corto plazo impulso emocional, este tipo de felicidad puede convertirse rápidamente en un mal hábito que hace difícil romper el ciclo de gasto. Para no caer en esto trampa, concéntrate en encontrar la satisfacción en los aspectos no materiales de la vida, como relaciones, pasatiempos y relaciones personales. Desarrollo. Vivir dentro de tus posibilidades o gastar solo lo que puedes permitirte es una mejor manera de mantener las finanzas. Estabilidad y evitar el endeudamiento. Aquí están algunos pasos factibles para ayudarle a lograrlo. Haz un plan financiero. Priorizar el ahorro. Reservando un porcentaje de su salario cada mes para emergencias. Gesta. Sus ingresos y gastos para entender ¿a dónde va tu dinero? Colocar. Limitaciones al gasto discrecional, incluyendo actividades sociales, para garantizarle no gastes de más. Inversiones y objetivos a largo plazo actuando como red de seguridad para costos imprevistos. Una fondo de emergencia podría disminuir la necesidad de planes de crédito. Eventos sociales con cuidado. Elegir actividades gratuitas o económicas que te permitirá disfrutar de valiosos tiempo con los seres queridos sin pasarse. Presupuesto. Reuniones, cenas, juegos. Tardes y las actividades al aire libre pueden ser divertidas.
Y sustitutos asequibles de costosos. Excursiones. Antes de realizar una compra. Especialmente para una reunión social. Abstenerse de compras impulsivas. Pensar sobre si es realmente necesario y si se ajusta a tu presupuesto por un segundo. Retrasar la gratificación podría ayudarte en elegir más tus compras. Con cuidado. Busque una satisfacción duradera. Invierta en eventos y esfuerzos de la vida que traer alegría duradera y satisfacción personal. Desarrollo en lugar de transitorio. Bienes materiales. Pon tu atención en desarrollar relaciones satisfactorias y participar en actividades que encuentre agradable. Di la verdad sobre tu dinero. Cuéntale a tus amigos y familiares verdad sobre sus limitaciones financieras y aspiraciones. Si priorizas seguridad financiera por encima del estatus social y vive dentro de tus posibilidades, tendrás dinero ahorrado para emergencias o emocionantes oportunidades que se te presenten. Verdadero. Tus amigos apreciarán tu decisión de vive dentro de tus posibilidades y apoya a tu intentos de lograr la estabilidad financiera. Esta estrategia no solo te ayuda a mantenerte al margen de deuda, sino que también garantiza que usted está sentar una base financiera sólida para el futuro. Ten en cuenta que es cierto. El éxito y la prosperidad se originan en tener finanzas estables y la libertad de disfruta de la vida sin tener que preocuparte por endeudándose mucho. Número 11. Bebidas en bares. Pubs y bares anualmente, que pueden ascender a miles de dólares. Cuando visitas un bar, una sola botella de cerveza te puede costar $5, o incluso más cerca de $10. Sin embargo, si compras cerveza en un tienda de comestibles, normalmente puedes conseguir un paquete de 6 por alrededor de $10, que es significativamente menos costoso que conseguir eso en un bar. Esta diferencia de precio también se extiende a otras bebidas. Cócteles en las barras suelen costar entre $10 y $15 cada uno, pero se puede hacer por una fracción de esa cantidad en casa. La mayoría de la gente visita bares porque son lugares agradables para salir con amigos y conocer nuevos gente. El ambiente animado con música y los eventos sociales son atractivos, pero con el tiempo, estas experiencias se vuelven más caro. Las visitas regulares al bar pueden haber un impacto financiero negativo. Transferencia. Fondos que pueden ser inversiones ahorradas o costos adicionales significativos sin gastar tanto dinero en alcohol. Hay muchas formas alternativas de reunirse personas y formar amistades. Consider organizar una fiesta en casa en lugar de salir para tomar unas copas con amigos. Es genial. Manera de pasar tiempo juntos sin ir por encima del presupuesto. Al comprar tus bebidas en la tienda, puedes pasar una agradable y una reunión a un precio razonable en su casa. Esto le permite disfrutar de su compañía de un amigo en un ambiente relajado. Ambiente sin tener que pagar el precios exorbitantes asociados con ir a bares. En contraste con los frecuentemente ambiente ruidoso y abarrotado de un bar. Las reuniones en casa te permiten controlar el medio ambiente y crear un ambiente más experiencia personalizada. Tú puedes elegir la música, organizar juegos o actividades y proporcionar refrigerios o comidas compartidas que contribuir a una relación más íntima y velada agradable. Si te gustan las redes sociales, lado de salir, busca algo asequible. Opciones que numerosos pueblos tienen gratis o actividades económicas, como conciertos, festivales y paseos artísticos, cafeterías, parques y centros comunitarios también pueden ser excelentes lugares para socializar y reunirse. Gente nueva sin tener que pagar mucho para tomar unas copas en el bar. Otra táctica es para asignarle fondos. Social reuniones,
Establecer un presupuesto mensual y adherirse a él puede ayudarle a lograr un equilibrio entre su necesidad de social interacciones y sus finanzas. Objetivos. Al estar atento a cuánto gastas en bebidas en bares y encuentras otras formas de socializar, puedes disfrutar de una vida social vibrante sin comprometer su salud financiera. Este enfoque le ayuda a ahorrar dinero reduciendo gastos innecesarios y permitiéndole asignar más fondos a sus objetivos financieros a largo plazo. Busca feliz. Especiales de hora o descuentos en bebidas en locales. Barras. Number 13. An overabundance of personal care items. Un buen cuidado de la piel es crucial, pero ocasionalmente usamos demasiados diferentes productos, yendo por la borda. Influencers. Y los anuncios promocionan con frecuencia cremas, sueros y tratamientos más nuevos, haciendo que parezca que necesitas un complejo régimen para lograr una piel sana. Sin embargo, usar muchos productos a la vez puede, en realidad agrava tu piel porque el mezcla de diferentes ingredientes activos puede causar brotes y otras lesiones en la piel. Asuntos. La belleza y el cuidado de la piel. Las industrias siempre están ideando nuevas productos. Entonces es fácil querer intentarlo todo. Ponerse demasiado producto. Tu piel podría alterar su equilibrio natural y hacer que sea más difícil saber qué productos son realmente útiles. La mejor estrategia es mantener las cosas simples. Escoge un régimen que se adapta a tu cuerpo, rostro y cabello, luego quédate con él. Normalmente un régimen sencillo de cuidado de la piel consiste en una limpiador suave, humectante y protector solar. Estos tres elementos esenciales pueden mantener eficientemente la salud de la piel sin la necesidad de muchos otros cuidados del cabello. Productos. No necesitas comprar caro. Productos. Solo unos pocos a un precio razonable. Artículos que disfrutas y que son eficaz para tu piel y cabello. Suele ser suficiente. Marcas de farmacia. Proporcionar frecuentemente productos de alta calidad. Por una fracción del precio del lujo. Bienes. Nombres que descubren precios asequibles y las soluciones eficientes pueden verse facilitadas por examinar evaluaciones y consultar dermatólogos u otras fuentes confiables. Para sugerencias. Cuando estás tentado a amplíe su régimen de productos, pregúntese si es realmente esencial, si solo estás hacer cambios con el propósito de hacer cambios. También deberías pensar si el nuevo producto resuelve un problema particular, o si es simplemente el producto de influencia del marketing. Cuando se trata de cuidando tu piel, reduciendo tu enfoque puede producir mayores resultados y hacer que el cuidado de la piel sea más manejable. A menudo, menos es más. Además, el gasto. Cantidades excesivas de dinero en gastos personales. Los artículos de cuidado pueden dañar seriamente su presupuesto. Comprar cosas nuevas con regularidad base puede acumularse rápidamente, dejando menos dinero para otros artículos esenciales o ahorros. Objetivos. En su lugar, opta por un estilo minimalista. Enfoque de la atención individual por simplificando su rutina de cuidado personal y concentrarse en lo que realmente funciona. Para ti, puedes lograr una piel sana y cabello sin gastar demasiado en productos. Este método no solo beneficia tu piel, pero también le ayuda a ahorrar dinero y limpiar. Ordena el desorden en tu baño. Puede eliminar gastos innecesarios y ganar más. Decisiones financieras reflexivas. Número 14. Gastos de vacaciones. Las vacaciones son una pérdida de dinero para el empobrecido. Aunque las vacaciones son un tiempo de dar y de alegría, muchas personas también experimentar graves dificultades financieras en esta vez. El deseo de comprar caro. Presenta, decora lujosamente y participa
En actividades costosas frecuentemente resulta. En gastos excesivos. Es normal querer. Regala a tus seres queridos una Navidad memorable. Experiencia, pero sin cuidado. Preparación, esto puede conducir a importantes. Deuda de tarjeta de crédito que lleva meses o incluso años para dar sus frutos. En lugar de eso, haz decisiones financieras más inteligentes para mejorar. Controle sus gastos de vacaciones. Establecer un presupuesto es fundamental. Comience, averigüe cuánto puede pagar. Para gastar en total sin poner en peligro su capacidad para llegar a fin de mes. Divide esto en cantidades precisas para decoraciones y regalos. Conjunto de comida y entretenimiento. Reservar una cierta cantidad de dinero para cada persona en su lista actual para evitar yendo por la borda. Buscando ofertas y los descuentos te ayudarán a hacer una gran mella en su presupuesto de gastos de vacaciones. Tomando. Aprovecha los descuentos especiales que muchos minoristas ofrecen durante las vacaciones. La temporada puede ayudarle a ahorrar dinero. Tú también debería pensar en hacer algunos regalos hechos a mano porque a menudo son más asequible y tiene más sentimental valor que los artículos comprados en la tienda. Otra forma de reducir costos durante las vacaciones es poner más énfasis en hacer recuerdos que comprando artículos caros. Reúne una familia. Ya sea una película, maratón, noche de juegos o día de repostería. Pasamos haciendo delicias navideñas. Las actividades pueden crear recuerdos invaluables que duran toda la vida. Planificar con antelación y mantenerse dentro de su presupuesto le permite disfrutar de las vacaciones sin tener que preocuparse por arruinarse. Ser cauteloso con sus gastos de vacaciones no significa que no puedes disfrutar de la temporada. Significa que tienes que ser inteligente con respecto a cosas que compras y tomas decisiones que no te endeudará. Celebra el espíritu de la temporada concentrándose en la alegría de dar, la calidez de la familia y amigos, y la producción de recuerdos preciados que hemos discutido. Le ayudará a evitar los problemas financieros. Resaca que frecuentemente le sigue. Número 15. Compras impulsivas. Las compras impulsivas pueden generar una gran cantidad de dinero. Escurridor. Warren Buffett crean. Tomar decisiones reflexivas y calculadas. Cuando se trata de gastar dinero. Pobre. La gente a menudo cae en la tentación de compras impulsivas, ya sea una novedad llamativa, artículo en la tienda o un artículo de última hora. Compra en línea. Antes de hacer un compra, pregúntate si se alinea con tus objetivos financieros y si es algo que realmente necesitas. Warren Buffett cree en hacer reflexiones calculadas. Decisiones a la hora de gastar dinero. Los pobres a menudo ceden ante la tentación de compras impulsivas, ya sea un artículo nuevo y llamativo en la tienda o un compra online de última hora. Al realizar una compra, pregúntate si se alinea con sus objetivos financieros y si es algo que realmente necesitas. Es importante priorizar sus necesidades sobre quiere y evitar caer en la trampa de gratificación instantánea. Practicando autodisciplina y apegarse a un presupuesto. Puedes evitar deudas innecesarias y estrés financiero. 15 errores comunes que pueden llevar a la pobreza. Decisiones financieras y despilfarro. Despilfarrar a través de la conciencia de estos peligros potenciales e intentos deliberados. Para mantenerse alejado de ellos, puede colocar usted mismo para una mayor estabilidad financiera y bienestar. Recordar financiero. Logro. No sucede de la noche a la mañana. Él requiere disciplina, planificación cuidadosa y tomando decisiones sabias. Ya sea que estés invirtiendo en tu futuro, evitando endeudamiento excesivo o recortes. Gasto despilfarrador.
Cada acción que realizas puede tener un gran impacto. ¿Sería usted tan amable? Considere ver este vídeo con un ser querido. 1. Animémonos unos a otros mientras trabajar para lograr el éxito financiero. Si este vídeo ha mejorado tu vida de cualquier manera, por favor deja un comentario como este. Acabo de mencionar que me quedé en él. Muy al final. Hay 3 adicionales. Acciones cruciales que debe tomar para prevenir despilfarrando dinero. Primero, como. Segundo, suscribirse. Y tercero, encender el campana de notificación. Cuando me di cuenta de esto. Observación. Te daré un corazón. Si usted hace esto, te seguiré dando gratis material que te cambiará la vida cada semana, para que puedas. No te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Nosotros agradecemos su apoyo, que impulsa nuestra deseo de proporcionar material significativo. Ahora verá 4 películas sobre salud en tu pantalla. Te recomiendo encarecidamente que mira nuestro próximo vídeo y siéntete libre de compartirlo con otros. Sí. Preparado exclusivamente para tu aprendizaje. Haz clic en cualquiera de ellos y podrás. Descubre secretos que nunca imaginaste nosotros. Te amo.